El último crononauta. Capítulo 1. El comienzo del fin. Elías nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Un día, era un investigador del tiempo, al siguiente, un fugitivo en su propia era. Todo comenzó cuando descubrió la anomalía temporal que alteraba la historia. Mientras trabajaba en el Instituto de Cronoestudios, detectó un patrón irregular en los registros temporales. Eventos que jamás debieron ocurrir aparecían registrados como hechos inmutables. Algo, o alguien, estaba manipulando el tiempo. La sensación de peligro creció cuando intentó reportar sus hallazgos a sus superiores. En lugar de ser escuchado, fue marcado como una amenaza y obligado a huir. Con la poca información que pudo recolectar, descubrió la existencia de Cronos, una organización secreta con un acceso sin precedentes a la estructura del tiempo. Capítulo 2. La cacería de Cronos. La persecución comenzó inmediatamente. Cronos tenía ojos en todas partes, y Elías tuvo que moverse con extrema cautela. Fue en una estación abandonada del subnivel de la ciudad donde encontró a Calegul, una excientífica del instituto que había desaparecido misteriosamente meses atrás. «Si estás aquí, significa que también te han marcado», dijo ella sin rodeos. Calegul había sido una de las primeras en descubrir las actividades de Cronos y había desaparecido cuando intentaron silenciarla. Calegul lo llevó a su refugio, un escondite subterráneo lleno de dispositivos de vigilancia y registros históricos. «Ellos han estado alterando eventos clave para tomar control del futuro», explicó mientras le mostraba los datos. «Cada vez que interfieren con la línea temporal, la realidad misma se resiste, creando anomalías que solo unos pocos pueden detectar». Antes de que pudieran formular un plan, los rastreadores de Cronos los encontraron. Una persecución frenética a través de las alcantarillas de la ciudad terminó con ellos escapando por poco, gracias a la ayuda inesperada de Cal, un misterioso hombre con habilidades avanzadas de combate y un profundo conocimiento de Cronos. Capítulo 3. Ecos del pasado. Cal se presentó como un exagente de Cronos que desertó tras descubrir la verdadera naturaleza de la organización. Según él, Cronos no solo alteraba eventos, sino que buscaba el control absoluto de la fuente del tiempo, el punto de convergencia de todas las líneas temporales. Si logran acceder a su núcleo, podrían reescribir la historia a su antojo, advirtió. Determinado a impedirlo, Elías aceptó viajar con Calegul y Cal a distintos momentos de la historia donde se habían registrado alteraciones. En la antigua Roma, vieron cómo un emperador que nunca había existido gobernaba con puño de hierro. En el siglo XXI, un descubrimiento científico revolucionario había sido borrado de la historia. Cada salto temporal era un riesgo, pues los agentes de Cronos los seguían de cerca. El peor encuentro ocurrió en el año 3147, cuando fueron interceptados por un escuadrón de élite. Un enfrentamiento caótico los dejó atrapados en un bucle temporal del que apenas lograron escapar con vida. Elías empezó a notar que cada vez que alteraban una anomalía, su conexión con la realidad se volvía más frágil. Capítulo 4. El último refugio. Tras casi ser capturados en 3147, decidieron regresar a su tiempo y reagruparse. Encontraron refugio en una antigua instalación subterránea, abandonada desde hacía siglos. Allí, Calegul accedió a antiguos registros prohibidos y confirmó su peor temor: la fuente del tiempo no era un simple mito. Existía, y Cronos estaba más cerca de acceder a ella de lo que imaginaban. Mientras Elías y Cal exploraban la base, encontraron restos de una antigua resistencia contra Cronos. Mensajes encriptados hablaban de un grupo de científicos y viajeros del tiempo que intentaron detenerlos, pero fueron eliminados. Fue entonces cuando descubrieron un mapa con coordenadas exactas, la ubicación de la fuente. Capítulo 5. La emboscada. Antes de que pudieran actuar, Cronos los encontró. Agentes altamente entrenados irrumpieron en la base, iniciando un combate brutal. Elías y Cal se defendieron con todo lo que tenían, mientras Calegul intentaba salvar los archivos de la computadora central.
No podemos dejarlos acceder a esta información, gritó mientras transfería los datos a una unidad portátil. Cal, con sus conocimientos internos sobre las tácticas de Cronos, dirigió la defensa. Sin embargo, la batalla era desigual. Elías recibió un disparo en el hombro y apenas pudo mantenerse en pie. Con la base colapsando a su alrededor, no tuvieron más opción que huir. Lograron escapar por un estrecho pasaje subterráneo, pero la base quedó destruida. Elías, herido y agotado, se apoyó en Kal Egul mientras Cal los guiaba por el túnel. Ahora sabemos dónde está la fuente, dijo Cal con determinación. Pero también saben que vamos tras ella. El tiempo estaba en su contra. Capítulo 6. En la sombra del tiempo. Con la ubicación de la fuente del tiempo en su poder, Elías, Kal Egul y Cal emprendieron un peligroso viaje hacia una zona prohibida del planeta. Durante el trayecto, enfrentaron no solo a agentes de Cronos, sino también a las aberraciones temporales generadas por la inestabilidad de la línea temporal. Elías comenzó a experimentar visiones fragmentadas de su pasado y futuros posibles, un síntoma de su conexión con las alteraciones del tiempo. Kal Egul, por su parte, trabajaba sin descanso en la unidad portátil con la información recuperada, buscando una forma de contrarrestar el control de Cronos sobre el flujo temporal. Capítulo 7. El sacrificio de los antiguos. En su búsqueda, encontraron ruinas de una civilización desaparecida, con inscripciones que narraban intentos fallidos de controlar la fuente del tiempo. Descifrando los textos antiguos, Kal Egul descubrió un mensaje crucial: el que reclame el tiempo, perderá su existencia. Cal, con su experiencia en Cronos, reconoció el peligro: la fuente no solo era una herramienta, sino una trampa para aquellos que deseaban manipular la realidad. Elías y Kal Egul comenzaron a debatir si debían sellarla en lugar de usarla para restaurar la historia. Capítulo 8. La cuenta regresiva. Cronos intensificó su persecución. Elías y su equipo fueron emboscados en un antiguo búnker de la era postapocalíptica. Utilizando los registros del pasado, Kal Egul diseñó un plan para acceder a la fuente sin ser detectados por los sensores temporales de Cronos. Sin embargo, sabían que solo tendrían una oportunidad. Cal comenzó a preparar una distracción mientras Elías y Kal Egul se infiltraban en las instalaciones subterráneas. Capítulo 9. El asalto al refugio. Cronos descubrió su plan y atacó con toda su fuerza. El enfrentamiento en la entrada de la fuente fue brutal. Cal, con sus habilidades de combate y conocimiento de las tácticas de Cronos, logró contener a los enemigos el tiempo suficiente para que Elías y Kal Egul avanzaran. Sin embargo, la batalla cobró su precio. Cal sufrió heridas graves y apenas podía mantenerse en pie. Con el tiempo agotándose, Elías se enfrentó a un dilema: salvar a Cal o continuar hacia la fuente. Capítulo 10. La fuente del tiempo. Elías y Kal Egul llegaron finalmente a la caverna donde la fuente del tiempo latía como un corazón brillante en medio de la oscuridad. Allí los esperaba el líder de Cronos, un hombre de cabello plateado con la habilidad de alterar la realidad con solo un gesto. Ustedes no entienden el poder que se oculta aquí, dijo mientras el tiempo se plegaba y se distorsionaba a su alrededor. Elías sintió como sus recuerdos se alteraban, como si estuviera perdiendo partes de sí mismo. Kal Egul, desesperada, intentó desactivar el control de Cronos sobre la fuente usando el dispositivo portátil, pero el líder de Cronos la detuvo con un movimiento de su mano. Capítulo 11. La última frontera. Cal, a pesar de sus heridas, logró arrastrarse hasta la entrada y activar el dispositivo que había estado preparando. Un pulso de energía desestabilizó la conexión de Cronos con la fuente, permitiendo que Elías y Kal Egul recuperaran el control de sus mentes. Con un último esfuerzo, Elías se lanzó contra el líder de Cronos y lo arrastró hacia el núcleo de la fuente. El tiempo colapsó a su alrededor mientras el líder de Cronos desaparecía en el vacío de la eternidad. Capítulo 12. El último viaje. Con Cronos desmantelado y la conexión con la fuente cerrada, Elías y Kal Egul apenas lograron escapar antes de que toda la estructura colapsara. Sabían que la historia nunca sería la misma, pero confiaban en que habían tomado la decisión correcta.
Cal, sin fuerzas para seguir adelante, se despidió con una última sonrisa antes de desvanecerse en el flujo del tiempo, su existencia borrada por la inestabilidad temporal. Capítulo 13. Un nuevo amanecer. Elías despertó en una línea temporal donde Cronos nunca existió. Kalebul confirmó que la historia había sido restaurada, pero Elías sintió un eco de lo que habían vivido. A lo lejos, vio la sombra de Kal, un último adiós antes de desvanecerse en el tiempo. Con la historia reescrita, el futuro estaba en sus manos.